Mi nombre es Julio César Guerrero. Yo me inicié en las comunicaciones de radio a fines de la década de 1960, cuando trabajaba como organizador comunitario en la región de los Grandes Lagos. Se me ocurrió entonces que podría llegar a más personas a través de un programa de radio de fin de semana y caminando por las calles, tocando puertas o llamando a reuniones comunitarias. Fue por esa época, cuando trabajaba para el Sol de Aztlán, una organización chicana de Lansing, la capital de Michigan, que conocí a César Chávez durante una de sus campañas por el Medio Oeste y me inspiró profundamente. Recuerdo que había muchas personas que querían ocupar el lugar de César, pero yo no. Mi forma de pensar era que ya había un César y sería mejor apoyar lo que él estaba haciendo. Por supuesto, se me ocurrió que antes de llegar a ese punto, yo necesitaba mejorar y perfeccionar mi práctica en la radio. Así es que me dediqué por muchos años a mejorar mis habilidades en radiocomunicaciones y también me enfoqué en el entrenamiento de nuevos talentos. Y 10 años después, cuando yo me encontraba trabajando en California, recibí una llamada de la oficina de César Chávez pidiendo que me reuniera con él para ayudarle a desarrollar KUFW Radio Campesina. Por supuesto, sucedieron muchas cosas durante esos 10 años. Para entonces, todo el movimiento de radio controlado por la comunidad se había desarrollado junto con una nueva generación de comunicadores de radio en español. Por esa época, yo ya había participado en la fundación de KDNA en Washington, mientras que en California, KBBF en Santa Rosa, Radio Bilingüe en Fresno y KVO en Salinas ya estaban en el aire en plena operación. Además, como parte de este movimiento de estaciones de radio comunitarias, se desarrolló también un conjunto muy efectivo de redes de noticias en español. Enfoque Nacional en San Diego, California en Revista en San Francisco y Noticiero Radio Cadena, un precursor de KDNA. Algo muy particular, innovador y excitante de estos servicios de noticias fue que toda su cobertura se enfocaba en temas o asuntos nacionales, chicanos y latinos en los Estados Unidos, rompiendo así con la tradición de la prensa asociada, UPI, Mutual y otros servicios de noticias de enfocarse en temas latinos fuera de los Estados Unidos. Se puede decir con seguridad que este nuevo movimiento que se desarrolló en la década de 1970 y maduró en la década de 1980, transmitió un mensaje de empoderamiento a la comunidad. En otras palabras, más que servicios de radiodifusión para la comunidad, la radio promovió el movimiento chicano que había ganado impulso a mediados del siglo pasado. Por supuesto, junto con estos servicios de radiodifusión, el movimiento chicano y su ideología también fueron promovidos por un amplio sistema de comunicaciones de barrio, el cual consistía en periódicos comunitarios y boletines informativos organizados bajo la Asociación de Prensa Chicana. También se publicaron folletos y volantes que aparecían pegados en tiendas de comida, lavanderías, peluquerías y organizaciones comunitarias, junto con aquellos grandes y coloridos murales donde las imágenes de nuestra herencia indígena cobran vida, así como los símbolos de nuestro orgulloso pasado revolucionario, adornando las desnudas paredes de los edificios por nuestros barrios. Tal diseño nos dice que las comunicaciones chicanas surgieron, se desarrollaron y crecieron paralelamente al movimiento chicano. Pero más importante aún, esto es prueba esencial que como tal,
la radio se convirtió en un movimiento social bajo sus propios méritos. Una de las ventajas de tener un movimiento de radio independiente controlado por la comunidad fue la capacidad de crear nuestros propios conceptos y estándares de programación basados en las necesidades de nuestra gente. KDNA, por ejemplo, se hizo famosa por sus cápsulas informativas de la Migra Watch, al anunciar en el aire cuando la patrulla fronteriza andaba rondando por el área. La visión de César Chávez al crear KUFW era poder comunicarse con los campesinos mediante la negociación de una cláusula en los contratos que permitía a sus miembros escuchar su radio portátil mientras trabajaban en los campos. En KBBF, María Emilia Martín produjo un programa para mujeres llamado Somos Chicanas. Ella me platicó que después de un programa sobre abuso doméstico y de recursos de refugio para mujeres, una radioescucha llamó desde un teléfono público pidiendo ayuda, diciendo que tuvo que salir de su casa para hacer la llamada para que su marido no se enterara. Rosa Ramón, la única mujer gerente general de una estación de radio no comercial a nivel nacional, estableció una regla en KDNA de no tocar ninguna música que menospreciara o insultara a las mujeres o incitara a la violencia doméstica. Otra prueba de la efectividad de la programación especializada para nuestras comunidades a nivel macro fue la proliferación de organizaciones, campañas y programas creados en base de nuestra programación, tales como cooperativas, campañas sobre salud, el censo, elecciones y temas de importancia para trabajadores agrícolas. Sin embargo, la tarea de ser independiente del sistema de comunicaciones tiene su precio. El apoyo financiero y la seguridad de nuestras estaciones de radio nunca ha sido fácil. Como dicen algunos activistas, la libertad no es gratis. Freedom isn't free. Y mantener a nuestra institución de radiodifusión es muy caro, algo que nuestro público, los radioescuchas de clase trabajadora y las comunidades de bajos ingresos simplemente no pueden costear. La CPB y NPR, Corporación de Difusión Pública y Radio Pública Nacional, son dos organizaciones financiadas por el gobierno federal para apoyar la programación de radio y televisión públicas, pero tradicionalmente han sido negligentes e insensibles a nuestras necesidades de información. Por la misma razón, yo no acostumbro escuchar Radio Pública Nacional. Y para probar mi punto, un domingo por la tarde estaba sintonizando el radio y de repente salió una entrevista con Sandra Cisneros hablando de su obra literaria, solo para descubrir al fin de la entrevista que era parte de un programa de noticias de la BBC que se transmitiría por NPR. Eso me dijo una vez más que para que una escritora chicana pues, fuera escuchada en su propio país, tenía que venir de un programa producido en Europa. Debido a los constantes cambios políticos y demográficos, llegó un punto en que el activismo chicano disminuyó, al menos en el sentido tradicional, y pasó de las calles y el foro público a un terreno académico por medio de programas de estudios e investigaciones de asuntos chicanos. Sin embargo, el movimiento de radio en español no se ha detenido y continúa avanzando. Radio Bilingüe, por ejemplo, bajo el liderazgo de Hugo Morales, se ha convertido en una cadena de 14 estaciones y un centro de producción de noticias y programas culturales distribuido en más de 70 estaciones. Por otra parte, Radio Campesina cuenta con 11 estaciones en 4 estados, con una audiencia estimada de 1,5 millones de radioescuchas, incluyendo además 2 estaciones en inglés para audiencias jóvenes. Este es un patrón cuyo pronóstico es prometedor.
basado en la creciente población latina, superando a los estadounidenses blancos. Los estudios indican que para el año 2050, el número de latinos pasará del 16% actual al 30%, lo cual significa un cambio importante en la población, donde las minorías se convertirán en la mayoría en los Estados Unidos. Solo en el estado de Texas, la población de latinos aumentó en 2019 en una proporción de 9-1 en relación con la gente blanca. Y se espera que se conviertan en el grupo de población más grande de Texas a partir de 2022, según las cifras publicadas por el censo. Asimismo, la economía creada en los barrios latinos tuvo un poder adquisitivo de $1,5 trillones en 2018, el cual se espera que crezca casi 400,000 millones más para el año 2023. De hecho, la contribución de los latinos a la economía nacional se compara con una de las 10 economías más grandes y la tercera de más rápido crecimiento en todo el mundo. Como conclusión, tenemos que el activista comunitario de Houston, Lupe Cáceres, atribuye al Internet la democratización de las comunicaciones, aludiendo a la explosión de fuentes y plataformas de información que inundan el espacio cibernético. Sin embargo, debido a la falta de leyes y restricciones, el Internet está plagado de muchos estilos y formatos de información muy diferentes a los métodos convencionales del proceso de consumo y forma de pensar. Por lo mismo, Cáceres sostiene que es responsabilidad del consumidor de la información de separar entre opinión, sátira, chisme, realidad y ficción para confirmar la veracidad y credibilidad del mensaje en esta vasta Vox Populi. Si de hecho la proliferación del Internet ha crecido en contra de los intereses del papel periódico y ha desafiado a las industrias del cable y la radiodifusión, no ha afectado tanto a la radio controlada por chicanos, porque tradicionalmente la radio se ha asociado con audiencias de clase obrera. En todo caso, este movimiento sirve como un puente hacia una audiencia más amplia y sofisticada en conocimientos informáticos, de modo tal que los corridos y la música norteña no solo se pueden disfrutar ahora en un carro lowrider o una troca Chevy por los barrios, sino también en las oficinas y campos universitarios por los obreros de cuello blanco. Muchas gracias.